Durante años, la manera en que nos comunicamos ha estado en constante cambio, pues el incremento de la población y la evolución tecnológica han permitido la libertad artística y la búsqueda de nuevas variantes a la hora de llevar este proceso. Los medios tradicionales han seguido vigentes, pero, a su vez, nuevas formas de expresión se hacen presentes día a día. En este caso, se pone sobre la mesa la teoría de los medios a las mediaciones, de Martín Barbero, la cual, a gran escala, nos habla de cómo los medios de comunicación no dominan realmente lo que la población va a entender, y por esta razón es que los mismos medios comenzarían a quedar obsoletos para explicar los efectos de la comunicación en las distintas poblaciones. Por eso, en esta ocasión vamos a hablar de una de las propuestas comunicacionales más importantes, originales, abrumadoras y exitosas de los últimos años: Pokémon. La franquicia de Pokémon nació como una idea en el año 1990, a manos de la desarrolladora Game Freak, con la intención de crear un videojuego que para ese entonces revolucionaría la industria. El videojuego se concibió en un principio para la NES, consola de sobremesa de Nintendo, que tuvo vida de 1983 a los 90 aproximadamente. Pero, el desarrollo comenzó en la última etapa de vida con esta consola activa, lo cual hizo que su lanzamiento se planeara para la siguiente generación de consolas, el Super NES. Esto habría sido mejor para el producto, pues una nueva consola implicaba más poder gráfico y de memoria, lo cual permitía no tener limitaciones a la hora de trabajar en el proyecto. Sin embargo, la industria pasaba por una etapa difícil, los videojuegos eran bastante estigmatizados y satanizados por ser una completa pérdida de tiempo, por lo cual, una nueva franquicia habría sido un paso bastante arriesgado. Fue en ese entonces cuando los desarrolladores decidieron llegar al público con una estrategia diferente y usando lo que sería el arma secreta de Game Freak, el Game Boy. El Game Boy era la consola portátil de Nintendo en la época, y convivía a la par con el Super NES, pero al ser portátil, esta contaba con ciertas limitaciones, como lo eran una menor memoria, menor potencia, una pantalla que solo se podía ver en el día y bueno, el uso de pilas. Esto en todo sentido parecía ser un paso atrás en la industria, pues si querías hacer algo revolucionario, no parecía ser el camino adecuado, pues un juego de NES se ve así, uno de Super NES se ve así, y uno de Game Boy se ve así. Rápidamente Game Freak nos dejó ver que estaban hechos de creatividad e innovación, pues su producto no buscaba vender con avances tecnológicos, sino con ideas y una de las propuestas más adecuadas para la época y que día de hoy sigue siendo vigente. Una estrategia más apegada al lado de la comunicación y la convivencia social. Pero para entender esto tengo que explicar brevemente de qué trata Pokémon. Pokémon era un juego en el cual las personas podían coleccionar un total de 151 monstruos llamados Pokémon, con diseños totalmente originales y fantasiosos, de los cuales solo podías llevar 6 contigo a la vez. La historia nos habla de cómo un chico de 10 años buscaba viajar por la región en búsqueda de conseguir las 8 medallas de gimnasio y así convertirse en el campeón de la región de Kanto. A su vez que lograbas tu objetivo personal, te enfrentabas al malvado equipo Rocket, y todo esto con un gameplay de un género RPG, el cual para la época era uno de los más atractivos entre los consumidores de videojuegos. La intención de Game Freak era que cada jugador creara su propia historia con su propio equipo de Pokémon, haciendo que cada historia fuera completamente diferente a la otra. Todo este conjunto de ideas era el sueño hecho realidad de los niños, pues cada cartucho era único. Pero los ideales de Game Freak no se quedaban ahí, pues su intención era que las personas se comunicaran directamente la una con la otra, de manera física y casi obligada, para poder mantener el juego vivo durante años y que este llegara a más personas, a más lugares y por así decirlo se convirtiera en un organismo que pudiera hablar por sí solo a través de las personas. Pero, ¿cómo es que iban a lograr esto? Bueno, pues este plan estaba conformado por distintos factores. El primero ya se comentó, y era que el juego estuviera disponible en la consola portátil de Nintendo, pues a costa de sacrificar ciertos aspectos técnicos, tenías la posibilidad de que las personas continuaran con sus historias donde y cuando sea, sin importar nada más. El segundo paso también tenía que ver con la Game Boy, y era la propuesta comunicativa directa que el juego ofrece, pues 2 personas podían interactuar entre sí. El modo de realizar esto era con el famoso cable Link, el cual era un cable que se conectaba entre 2 consolas Game Boy, y estas podían intercambiar Pokémones entre sí como lo harían 2 computadoras. Por último, la idea más importante para lograr esta interacción entre personas era lanzar 2 versiones distintas del mismo juego. Fue el 27 de febrero de 1996 que vimos por primera vez Pokémon Red y Pokémon Blue,
los debuts de la franquicia, que en cuanto a historia y aspectos técnicos eran iguales, pero tenían una pequeña diferencia que les daba ese plus a su propuesta comunicativa: Pokémones exclusivos. Ambas versiones contaban con la capacidad de tener a los 151 Pokémon. Sin embargo, 11 eran exclusivos de cada versión y 5 de los 151 solo podían evolucionar mediante un intercambio, el cual se da cuando intercambias un Pokémon por otro con otra persona que tenga el juego y que tenga el Game Boy. Esto nos deja con un juego donde el objetivo es tenerlos a todos, y si quieres tenerlos a todos necesitas intercambiar Pokémon mediante un cable de 1 metro con una persona que posea la otra versión del juego y un Game Boy. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, 11 millones de copias vendidas por parte de Pokémon, 118 millones de unidades vendidas por parte del Game Boy, entrar al libro Guinness de los récords mundiales como el mejor juego RPG para la Game Boy, y un sinfín de niños, adolescentes y entusiastas hablando de Pokémon todo el tiempo. Esto fue una revolución en los videojuegos, pues de pasar a estar encerrados en sus hogares, las personas salían a interactuar y a jugar unos con otros. Esto solo era el inicio de Pokémon, pues su dominio en el mercado juvenil abrió la oportunidad de tener una serie anime que comenzó en 1997 y continúa su emisión a lo largo de 24 temporadas y 1242 capítulos. Les dio la posibilidad de tener 23 películas animadas y una live action con presupuesto de Hollywood, y a lo largo de los años les ha dado la posibilidad de tener 86 juegos en el mercado. Sí, dije 86. Claro, esto incluyendo spin-offs de la saga y las versiones duales, pero aún así, 86 juegos los cuales continúan vendiendo millones y millones y millones. Y esto debido a que Pokémon ha dejado de ser un producto y se ha convertido más en un organismo vivo que anda por ahí entre generaciones. No importa si se habla a un niño de los 90s, de los 2000s o de una época más actual, a los niños les sigue fascinando Pokémon. Y claro, ni hablar del año 2016 cuando se lanzó la aplicación móvil de Pokémon Go. Personas de todas las edades en las calles de un sinfín de países saliendo a capturar Pokémones con su celular. Personas de todos los países a lo largo de todos estos años defendiendo una franquicia que les evoca nostalgia y cariño, convirtiéndose las personas mismas en el nuevo medio por el cual se transmite el mensaje, y teniendo el poder de continuar con su legado, haciendo a Pokémon literalmente la franquicia más rentable de toda la vida.